Bueno, señores y señoritas, bienvenidos y bienvenidas en este video. Pues en este video nosotros vamos a abarcar los sensores ultrasónicos digitales que más comúnmente se venden en el mercado, y estos son los HC-SR04 y el sensor PIN. Y eso no quiere decir de que estos sean los únicos, sino que son los más comunes, así que vamos a empezar. Primeramente vamos a ver cómo trabajan los sensores ultrasónicos, y pues en este caso nosotros tenemos un sensor ultrasónico del tipo HC-SR04 que consta de 4 pines. Aparte de los alimentación y tierra, tiene 2 pines bastante interesantes, uno que se llama trigger, que en realidad es un gatillo, y este pin que es el pin de eco. Pues estos pines prácticamente son bastante especiales. El de trigger lo que hace es encargarse de disparar una ráfaga de ultrasonidos. Quiere decir de que dispara sonido, pero a una frecuencia en la que el oído del ser humano no es capaz de oír. Entonces cuando dispara esta ráfaga de ultrasonido, debo mencionar ahora que cada vez que se dispara esta ráfaga de ultrasonidos, el pin de eco se activa, de tal manera que cuando la ráfaga de ultrasonidos se expande desde un rango desde los 2 centímetros hasta los 4 metros, pues esta ráfaga de ultrasonidos lo que busca es chocar contra un objeto que esté en ese mismo rango. Entonces la ráfaga de ultrasonido pues va hacia el objeto. Cuando logra chocar con un objeto que está dentro de ese rango, lo que hace la ráfaga es regresarse, y a medida va regresando hacia el sensor, pues el pin de eco recibe esa señal y se desactiva. Prácticamente el pin de eco se activa cada vez que el gatillo pues dispara lo que es la ráfaga de ultrasonido, y pues el mismo eco se queda esperando a que regrese, y cuando regresa el pin de eco pues se desactiva. Así es como funcionan estos sensores ultrasónicos. Ahora, en este caso, con el HC-SR04 que tenemos 4 pines, prácticamente estos son los pines en los que están, así que pueden copiarlos si ustedes gustan. Pueden darle pausa y continuando. Ahora vamos por lo interesante: cómo calcular la distancia con el sensor HC-SR04. Muy bien, para calcular la distancia nosotros ya tenemos datos bien interesantes porque tienen que ver con el sonido. Pues planteamos lo que es la velocidad del sonido y la convertimos en centímetros sobre microsegundos. Ese va a ser el primer paso para calcular la distancia. Nosotros en la teoría pues tenemos que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Entonces, para convertir esto en centímetros sobre microsegundos, pues para hacerlo paso a paso, pues vamos a convertir 340 metros a centímetros, y para eso pues nosotros simplemente multiplicamos por 100, de tal manera que aquí tenemos ya 34.000 centímetros sobre segundo. Ahora, para convertir este segundo que nosotros tenemos en el denominador y convertirlo a microsegundos, pues lo que vamos a hacer es una conversión, que 34.000 lo vamos a multiplicar por la fracción 1 sobre 1 por 10 a la 6, que prácticamente es 1 entre 1.000.000. O si ustedes no quieren hacerla con fracción, pueden ser 34.000 entre 1.000.000. De tal manera que la velocidad del sonido convertida en centímetros sobre microsegundo es igual a 0.034 centímetros sobre microsegundo. Muy bien, después de esto nosotros vamos a obtener el tiempo en microsegundos. ¿Cómo nosotros vamos a obtener el tiempo en microsegundos? Pues lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tener en cuenta que el pin de eco tiene que ir a una entrada digital de Arduino. Tenemos que tratarlo como una entrada digital. Y nosotros en el void loop tenemos que declarar una variable de tipo long, tiempo, y nosotros vamos a usar esta función que tiene Arduino muy interesante y que no hemos visto todavía, que se llama pulse in, y vamos a poner como primer parámetro el pin de eco, y como segundo parámetro en qué estado yo quiero pues hacer lecturas, si cuando esté activado o cuando esté desactivado. ¿Qué hace pulse in? Echo, high. Lo que va a hacer pulse in es calcular el tiempo en microsegundos en que el pin de eco se tarde en leer. Prácticamente lo que nos va a hacer pulse in es medirnos el tiempo en que la ráfaga de ultrasonidos choque contra un objeto y se regrese. El tiempo total de ida y de venida. Eso es lo que nos va a entregar
lo que es pulse in, echo, hide. Muy bien, ahora el tiempo vamos a tener que dividirlo entre 2. ¿Por qué vamos a tener que dividir entre 2 el tiempo? Porque a mí lo que me interesa es saber el tiempo en que la ráfaga de ultrasonido chocó contra el objeto. A mí no me interesa saber el tiempo de ida y de venida. A mí me interesa saber el tiempo nada más de ida. Pero como el tiempo de ida y el de venida son iguales, pues yo los divido entre 2, ya que pulse in me calcula el tiempo total y yo no quiero el tiempo total, solo quiero el tiempo de ida, y por ende lo voy a tener que dividir entre 2. Ahora bien, ya tenemos esta conversión, ya sabemos que el tiempo lo tenemos que dividir entre 2. Ahora vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula nosotros ya la hemos visto en algún momento en la escuela, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces nosotros vamos a despejar lo que es distancia de esa fórmula y nos va a quedar de esta manera, que velocidad va a ser multiplicada por tiempo, pero recuerden que tiempo tiene que ser dividido entre 2, de tal manera que 0.034, que es la velocidad del sonido de centímetros sobre microsegundos, lo voy a multiplicar por el tiempo en microsegundos, y a todo esto lo voy a dividir entre 2. Ahora bien, 0.034 si lo dividimos entre 2 nos va a quedar 0.017 por tiempo. Quiero que noten algo. 0.017 equivale a 17 sobre 1000. Vale, entonces que yo diga tiempo multiplicado por 0.017, yo puedo poner esta fórmula ya en Arduino y no pasa nada, está correcta, pero quiero que observen algo. Este 0.017 va a equivaler a una multiplicación en esta fracción. Entonces si nosotros esta multiplicación la convertimos en una división, recuérdense que cuando nosotros convertimos multiplicación en división de fracciones, pues yo tengo que darle vuelta, el 1000 tiene que pasar como numerador y el 17 como denominador, de tal manera que me quede así. Y tiempo dividido entre 1000 sobre 17, que equivale a esto mismo, pues ¿cuánto creen que es 1000 sobre 17? Exacto, 1000 sobre 17 es 58.823, 52, 94, 1. Entonces en los libros, en los cursos de Arduino y en la misma documentación del sensor HCSR04 dice que la fórmula directa es tiempo entre 58. Sin embargo, yo, Control Eric, pues vamos a ocupar lo que es esta fórmula. Al menos yo me voy a quedar con esa fórmula. De tiempo, de distancia, perdón, es igual a tiempo entre 1000 sobre 17. A mí me gustan las fracciones porque son más exactas. Entonces me voy a quedar con esa fórmula, pero también pueden ustedes usar esta fórmula que es también más directa. Ahora entrando en materia, pues vamos a conectar lo que es Arduino a el sensor ultrasónico. Vamos a hacerlo nada más con el monitor serial por el momento. Aquí tenemos lo que es el sensor. De esta manera nosotros vamos a conectar lo que es el sensor ultrasónico. Ahorita he declarado las variables de eco en el pin 10, lo que es el gatillo o el disparo en el pin 11, que son los que yo conecté aquí. El retardo sensor no les había mencionado yo, de que el sensor ultrasónico HCSR04 se recomienda ejecutar la función de disparo en 10 microsegundos. Ya vamos a ver cómo usar lo que son los microsegundos en Arduino. Cómo retardar microsegundos en Arduino. Retardo programa, pues a la hora de imprimir los datos en centímetros, ya sea en el monitor serial o en la pantalla, pues desafortunadamente los números son tan rápidos que nosotros no podemos visualizarlos. Entonces hemos puesto un retardo de 200, que nosotros se lo podemos cambiar desde acá. Y pues float, esto es distancia, y VM yo le puse lo que es al valor de 58 puntos decimales, que es la fórmula que nosotros vamos a ocupar para calcular distancia, que es tiempo entre este valor. Por último vamos a declarar lo que es la variable
time duration. Para que sea un poco más formal, vamos a declarar lo que es una variable velocidad monitor serial o algo por el estilo. Y para no tener interferencias, vamos a apagar lo que es trigger. Para nosotros ejecutar un retardo en microsegundos, vamos a usar lo que es el método delay microseconds y vamos a poner este retardo sensor. De esta manera, pues nosotros ya tenemos el programa para usar lo que es el sensor ultrasónico. Vamos a presionar el gatillo y nada más vamos a retardarlo 10 microsegundos. Pero después, este retardo solo va a ser después que nosotros hayamos disparado, para luego otra vez apagar lo que es el gatillo, para luego volverlo a activar. Entonces yo tengo que medir el tiempo completo que el sensor ultrasónico pues choca con el objeto y vuelve. Y por ende, ahora vamos a aplicar la fórmula que nosotros sacamos en la presentación. Distancia es igual a time duration entre prácticamente la fracción que nosotros sacamos, que es 1000 sobre 17. O si ustedes quieren ponerle 58 como valor entero, pueden hacerlo también. Así que vamos a iniciar simulación. Punto y coma, después del trigger coma low, y pues vamos a ver. Vale, aquí ya está funcionando lo que es el sensor ultrasónico, y pues aquí me pone que la distancia va a ser de 113.67 centímetros. Vamos a ver si estamos aquí en el rango. Y aquí tenemos 113.4 y nosotros tenemos 113.6. Prácticamente tenemos un error ahí en milímetros. Aquí tenemos 79.8 y nosotros tenemos 80.06. Ok. Aquí tenemos 98.4 centímetros y aquí tenemos 98.6 centímetros. Si nosotros ponemos aquí 286.4 centímetros, aquí tenemos 286.6. Si nosotros ponemos 68.5, aquí nosotros tenemos 68. Entre 5 y 6. Ok, pero estamos en el rango de los centímetros. Prácticamente son los... Aquí es el rango que nosotros... El error es muy pequeño, así que por lo tanto, al menos en número entero, pues sí compartimos, casi. Ahora, en todo este código que nosotros tenemos aquí, pues esto es solo para mejorar lo que es la cultura, para codificar. Pues en todas estas variables siempre, bueno, hay lo que son constantes.
Ahora nosotros vamos a incluir lo que es una LCD. Ahora vamos a incluir lo que es la librería de Liquid Crystal. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y de esta manera ya tenemos nosotros lo que es la medición de sensor ultrasónico tanto en el monitor serial como lo que es la pantalla. Bueno, aquí yo me he alejado del rango de los 15 grados y pues el sensor ultrasónico me está midiendo la altura desde la silla en que está puesto hasta el techo de mi habitación, y en este caso pues la altura desde donde está el sensor hasta el techo es de aproximadamente 218 centímetros. Prácticamente estamos hablando de 2.1 metros desde donde está. Pero si yo, por ejemplo, acerco un objeto, por ejemplo, quiero acercar este objeto, entonces aquí me mide que la distancia en que tengo esta libreta al sensor es de 23 aproximadamente 23 centímetros. Si yo sigo acercando, aquí tenemos 10 centímetros y sigo acercando, aquí tenemos 5 centímetros, 4, ya estoy midiendo el rango de los 3 centímetros, me acerco más, mide 2 centímetros. ¿Qué pasa si yo lo acerco más al punto de tocar el sensor? Exacto. Para que no pase esto, como el sensor ultrasónico mide desde los 2 centímetros
hasta los 4 metros. Si yo me salgo de ese rango, pues el sensor ya empieza a medir cosas que ya no son. Entonces nosotros podemos corregir ese detalle, este error, de la siguiente manera. Una salida que nosotros tenemos a ese pequeño problema, a ese detalle, es de que pues nosotros hagamos una condición. En este caso, pues yo voy a ver cuánto mide este sensor cada vez que se sale de rango. En este caso, pues este sensor mide 336.75 centímetros aproximadamente cada vez que se sale de rango. No importa en qué punto, pero fuera del rango me mide 336.75 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer una condición y vamos a poner, nos vamos a ubicar específicamente aquí y vamos a poner sí. En else vamos a copiar y pegar esto que nosotros ya tenemos antes de delay. De tal manera que nosotros aquí ya tenemos programa. Lo que nosotros estamos diciendo es de que si la distancia es mayor que 336 o si la distancia es menor que 2 centímetros, pues nosotros primero vamos a borrar la pantalla, luego nos vamos a ubicar en sus valores por defecto, que es en 0,0, y pues vamos a imprimir en la pantalla fuera de rango. Asimismo vamos a imprimir en el monitor serial que el sensor está fuera de rango. Pero si esto no se cumple, pues nosotros vamos a ejecutar lo que ya teníamos antes, que imprima lo que es la distancia en centímetros. Vamos a ver cómo está el programa ahorita. Vale, otro detalle que nosotros tenemos que hacer, se me había olvidado, es poner un lcd.clear aquí al principio del void loop. Así, un lcd.clear. De todos modos nosotros vamos a ver los resultados gracias a este delay retardo program que nosotros pusimos aquí. Así que hoy sí vamos a probar. De tal manera que aquí me tiene que imprimir fuera de rango, ya que nosotros estamos acá fuera de rango y así sucesivamente. Ahora si nosotros nos metemos acá, pues el programa va a ejecutar como venía ejecutándose desde un principio, 208.6 centímetros y así, y eso funciona hasta en físico. Ahora, para no dejar estos números flotantes así como los tenemos aquí, pues esto es opcional. Nosotros podemos declararlas como constantes floats y ponerle coma de esta manera, pues ya lo tenemos mucho mejor. Ahora bien, en el Arduino IDE, pues yo le he puesto como condición de distancia máxima
400.0, ya que en físico sí cubre lo que es el rango de los 4 metros. Y pues con esto ya hemos resuelto el problema. Ahora vamos a ver cómo nos ha quedado en físico.